Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Saludos y bienvenidos a toda la audiencia de Radio Mairena, 107.4 de la FM, emisora municipal de Mairena del Alcor, de la provincia de Sevilla, y también damos la bienvenida y saludamos a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a abordar un tema dentro de Querer Vivir, que cuando salgamos de este programa igual cambiamos el título del mismo de Querer Vivir a Poder Vivir. Vamos a ver lo que nos plantea Antonio Turiel sobre las energías. Antonio Turiel, muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí. Sabemos que tienes una agenda de locos, así que doblemente gracias, Antonio, por dedicarnos estos minutos. Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Es un verdadero placer. Y Luis Aniza, compañero de Sevilla, saludos y bienvenido, compañero. Pues muchísimas gracias, buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros de nuevo en este programa y evidentemente saludar a Antonio y darle las gracias por estar aquí, porque creo que va a ser un programa interesante, como tú bien dices, pues bueno, pues es posible que al final del programa pues salgamos con conceptos bastante diferentes. Esperemos que no. Esperemos que porque Antonio es una persona tremendamente realista y también ofrece una serie de alternativas que por otra parte son de sentido común. Bueno, pues Antonio Turiel Martínez es un leonés, independientemente de científico y divulgador, es licenciado en física y matemáticas, doctor en física teórica por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente trabaja como investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar, ubicado en Barcelona. Como hemos dicho anteriormente, es un divulgador científico que lleva alertando sobre lo que vamos a decir ahora desde hace más de 10 años. Antonio, tú participaste en tuviste una intervención en el Senado el 21 de abril del año 2021 en la Comisión de Transición Energética, que ya hablaremos de eso, a ver qué significa eso, y yo te lo tengo que preguntar. Después de más de un año, ¿te han hecho caso o han seguido alguna de tus indicaciones que dabas en aquella ponencia? Bueno, yo leí la intervención que tuve, que fue a requerimiento de uno de los grupos parlamentarios. Lo que les di en realidad fue una visión general de cuál es la situación en cuanto a la energía y cuál era lo que era previsiblemente lo que iba a pasar en los siguientes años, precisamente pues por el proceso de descenso de la producción de petróleo y de otros combustibles, debido únicamente pues a razones meramente geológicas y físicas. Tampoco les di una recomendación muy clara, yo simplemente les dije que lo que tenían que hacer era tener esto en cuenta porque iba a afectarnos de una manera muy seria en los próximos años. Entonces, bueno, ¿cómo lo recibieron? Yo creo que una parte de los grupos que ya sabían de lo que iba esto, que ya conocían pues, el trabajo que se ha hecho previamente por mí y por otras personas y que entendían muy bien de qué se estaba hablando, y otras personas que, bueno, no tenían tanto conocimiento y lógicamente esto pues les sorprendió, ¿no? Les sorprendió mucho y no sé si lo vieron un poco como una excentricidad o un poco desmesurado. Por desgracia, unos pocos meses después, pues empezamos a ver que empezaba a subir el precio del gas, de la electricidad, los combustibles y demás,
Y bueno, ya este año 2022 ha sido la locura auténtica, y más desde que Rusia invadió Ucrania, ¿no? Que esto ya evidentemente ha añadido todavía más estrés y más problemas a una situación compleja. Los poderes políticos tienen dificultades para integrar este tipo de discurso, porque al final acaba siendo algo que es bastante rupturista con respecto a lo que se hace siempre. Entonces, en general, pues lógicamente quieren estar enterados, lógicamente te piden información. Sí, sí que han requerido información repetidas veces desde entonces, personalidades de diversos partidos y demás. Lo que pasa es que les cuesta hacer algo útil con ella porque, bueno, pues lo que se tendría que hacer quizá llega demasiado lejos para lo que les gustaría hacer. Y en estas estamos aún intentando conciliar pues lo que es con lo que les gustaría que fuera, ¿no? Aún no hemos encontrado ese punto de equilibrio. Damos la bienvenida a nuestro compañero Julián Ruiz, que acaba de incorporarse. Saludos, Julián, y bienvenido. Bien hallado y buenos días. Y perdonar un poquito la tardanza, pero he tenido algunas leves dificultades. Pero lo importante es que estoy aquí con vosotros. Saludo a Antonio, que lo veo ahí muy bien y que le está escuchando atentamente. Muy bien, perfecto, Julián. Muchas gracias, Antonio. Nos estamos encontrando con que ya el presidente Sánchez ya acaba de decir que veremos a ver en el mes de septiembre, que lo vamos a pasar mal. Ya se empieza a pulular por toda Europa la idea de un racionamiento que yo recuerdo en las intervenciones que yo te he estado siguiendo, que tú hace mucho tiempo que estabas avisando de esto, que la única manera de poder tener energías fósiles para todo el mundo sería disminuir lo que es el consumo de las mismas. Avanzamos hacia una política de racionamiento obligatorio, lo que tú defines como un ecofascismo. Bueno, no, ecofascismo y racionamiento obligatorio son dos cosas diferentes, ¿no? A ver, el racionamiento es inevitable. Y esto ya hace tiempo lo estoy diciendo, o sea, no lo vamos a poder evitar porque va a haber una menor disponibilidad de combustibles fósiles y que, por tanto, pues esto lo que implica es que cada vez pues, va a haber menos energía disponible, menos pues, petróleo, menos gas, menos uranio, menos carbón. Ya estamos en ese proceso, ¿eh? Entonces, bueno, tenemos que decidir cómo hacemos para repartirlo. Entonces, en el momento en el que tú tomas decisiones sobre cómo se reparte, ya sea a través del mercado y que se autorregule por el medio de los precios, pero esto lógicamente pues, perjudica las rentas inferiores, o bien pues tomas medidas de restricción del acceso o de limitaciones y demás, pues al final acabas imponiendo un razonamiento. Entonces el razonamiento al final viene impuesto por el hecho de que no hay tanto como lo que te gustaría consumir. Y esto es inevitable, ¿vale? Una cosa es si tú lo gestionas desde instancias gubernamentales o administrativas, o no lo gestionas y dejas que se regule solo vía el mercado, ¿vale? Pero el razonamiento estará. Una cosa diferente es el ecofascismo, ¿no? Esencialmente el problema que tenemos ahora mismo es que estamos chocando contra los límites biofísicos que nos supone un planeta que es finito, mientras que nuestro sistema económico es un sistema económico orientado al crecimiento indefinido. Entonces, claro, algo que crece indefinidamente, que crece para siempre, en un sitio que es finito, pues lógicamente tarde o temprano empieza a tener problemas. Tenemos problemas a nivel de los residuos que generamos, y un ejemplo de ello es el problema del cambio climático. El cambio climático no deja de ser más que la acumulación de gases de efecto invernadero, notablemente CO2, en nuestra atmósfera, porque tampoco es infinita. Y luego hay otra serie de problemas ambientales parecidos, como por ejemplo pues, la contaminación de las aguas, la contaminación de las tierras, la contaminación de los océanos. Pues todos estos son fenómenos de ir chocando contra los límites de un planeta que son finitos. Y luego hay otro problema que no es a nivel de los residuos que se generan, sino a nivel de los recursos que entran, ¿vale? Que es como, por ejemplo, pues este problema de que llegamos al máximo de extracción de petróleo y a partir de aquí pues empieza a haber menos disponible cada año, lo mismo que el carbón, con el gas, con el uranio. O sea, el petróleo, el carbón, el gas, el uranio no se acaban de golpe, sino que llegas a un máximo de producción y a partir de aquí, como lo que va quedando cada vez está más disperso y cuesta más esfuerzo de extraer, pues no puedes evitar que cada vez vayas produciendo menos, porque intentar sacarlo a la misma velocidad implicaría que perderías energía y por tanto no tendría sentido, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, como digo, todos estos son ejemplos de chocar contra los límites biofísicos del planeta. Entonces tenemos que buscar alguna manera de adaptarnos a este choque contra los límites de un planeta finito. Y hay varias maneras de hacerlo, entonces se puede hacer por vías más democráticas o por vías menos democráticas. El ecofascismo sería una respuesta no democrática, autoritaria, represiva, injusta,
en la que unos pocos pues tienen más que los demás, que tienen más privilegios y demás, y que lo que hace al final es adaptarse a estos límites, o sea, adaptar el consumo total a lo que realmente permite el planeta, pero de esta manera pues autoritaria. Pero esta no es la única respuesta a los retos que nos plantea chocar contra los límites biofísicos del planeta. También pensemos que la no adaptación en absoluto, es decir, no hacer nada y seguir como si no pasase nada, eso nos lleva a un camino que también es conocido a lo largo de la historia, que es el colapso. Entonces, como evidentemente todos queremos evitar el colapso, pues bueno, pues aquí tenemos que decidir qué alternativas vamos a escoger, pues si una más democrática o una más autoritaria. Pero vaya, el racionamiento no es la antesala del ecofascismo, no necesariamente. Todo depende de las decisiones que se tomen y cómo se haga. Antonio, ¿actualmente existe alguna fuente de energía que sea capaz de darnos ese nivel de crecimiento, de desarrollo que nos ha estado dando los combustibles fósiles o no llegan a ese potencial? A ver, esto evidentemente puedes discutirlo con muchas personas, habrá gente pues, que tendrá su fuente preferida, su tecnología en desarrollo preferida. A día de hoy no hay nada, absolutamente nada que de manera realista pueda sustituir a los combustibles fósiles y al uranio. No hay nada. Entonces, bueno, pues las renovables tienen sus limitaciones. A veces se dice que tiene un potencial enorme, que pueden producir una cantidad de energía que realmente es mucho más grande que la que pueden producir, porque simplemente lo que miran es cuánta energía nos envía el Sol cada año y lo comparan con la energía que consume la humanidad. Y es verdad que la energía que nos envía el Sol cada año es casi 10.000 veces toda la energía que consume la humanidad en el mismo periodo de tiempo, pero esto no quiere decir que se pueda aprovechar todo de manera útil, ¿no? Yo siempre digo que hay una diferencia entre lo que llamamos energía y lo que es la exergía, que es la parte de la energía que puedes aprovechar para hacer un trabajo útil. Entonces, la energía que nos llega del sol nos llega dispersa, hay que concentrarla, esto requiere pues, bueno, pues una serie de esfuerzos y una serie de ineficiencias. Y eso es lo que hace que al final tampoco tiene tanto rendimiento energético, es muy grande igualmente, ¿eh? O sea, de las energías renovables podemos sacar una enorme cantidad de energía, pero desde luego, vamos, no tanto como para poder mantener la matriz energética actual. Entonces, a día de hoy no hay nada, que hay son promesas, que sí a partir de la fusión, que si los reactores de torio, que si no sé qué. Bueno, siendo prácticos, a día de hoy no hay nada y además hay buenas razones técnicas para pensar que no va a haber nada en las próximas décadas. Entonces yo creo que en realidad más que esforzarnos por buscar una fuente de energía que no existe, con propiedades mágicas, que contradice las leyes de la termodinámica, creo que lo que tenemos que hacer es algo más simple o más complicado, según se quiera mirar, que es cambiar nuestro sistema económico y nuestro sistema social para no necesitar de un crecimiento ilimitado en un planeta finito, que por otros motivos, ya no solamente por el acceso a la energía, ya debería ser una de nuestras prioridades. Pensemos que simplemente en la parte que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, que es solamente uno de los diversos límites biofísicos contra los que estamos chocando, si nos tomáramos los compromisos de la lucha contra el cambio climático suficientemente en serio, no nos daríamos cuenta del problema que plantea el agotamiento de los combustibles fósiles y el uranio. Porque el ritmo al cual tendría que ir descendiendo el consumo de estos materiales sería más elevado que el ritmo de declive geológico impuesto por la naturaleza, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí en realidad lo que esto refleja es que el problema al final es que bueno, no queríamos hacer ningún cambio de sistema, no resistimos todavía a hacer el cambio de sistema, pero si tuviéramos en cuenta pues ya no solamente el problema del agotamiento, sino también el problema del cambio climático y de los problemas ambientales, ya por fuerza tendríamos que estar tendiendo a un sistema económico diferente que no requiera crecimiento y demás. Y sobre esto, déjame que diga una cosa, yo creo que es importante saber, así como yo no conozco ningún estudio científico que nos enseñe esta mágica fuente de energía que tendría que poder permitir hacer lo mismo que hace el petróleo y el uranio, sí que conozco algunos trabajos científicos que nos dicen que podemos mantener un nivel de vida muy semejante al actual o incluso mejor consumiendo la 10ª parte de la energía y de los materiales que consumimos ahora mismo en España. Entonces yo creo que al final el problema realmente el foco está poniéndose en el sitio equivocado. No tenemos que intentar buscar una fuente de energía que no existe, lo que tenemos que hacer es cambiar la manera de trabajar y cambiar la manera de consumir y al final cambiar los objetivos como sociedad, porque bueno, aquí estamos embarcados en una carrera absurda en ninguna parte de incrementar el capital, de hacer crecer los beneficios de la economía financiera, que ya es 70 veces la economía productiva y demás, cuando a lo mejor lo que tendríamos que hacer es poner las personas en el centro y decidir que lo que tenemos que hacer es satisfacer las necesidades de los seres humanos y hacerlo de una manera
pues razonable, con medida, mensurada, pues como debe de ser. Entonces, si este fuera el planteamiento, yo creo que tendríamos, con las capacidades de las fuentes renovables, más que de sobras para hacerlo, con el nivel de población actual. Posiblemente luego habrá otros problemas, ¿eh? Aquí solo estamos hablando en principio de energía y hay otras cuestiones que también uno tiene que considerar. Pero para mí el problema es que estamos poniendo el foco en el lugar que no corresponde. Es más un problema de organización social que un problema de resolver el problema técnico de conseguir más energía. ¿Qué es el hidrógeno verde? Porque lo he estado escuchando durante unas cuantas semanas y no me acaba de quedar claro. ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿Para qué sirve? Pues te tengo que decir que hay hidrógenos de muchos colores. Pero verde no. Porque, sí, el verde también. A ver, al hidrógeno se le suelen poner etiquetas de color y que lo que te quieren decir es de dónde viene este hidrógeno. El hidrógeno, a ver, el hidrógeno simplemente es una molécula formada por dos átomos de hidrógeno, ¿no? Lo que se llama el H2, ¿no? Cuando hablamos de hidrógeno como pues, combustible y demás, estamos pensando en producir esta molécula de este gas. Y la cuestión es cómo se produce. Entonces, cuando hablas de hidrógeno verde, estás hablando de un hidrógeno que se produciría a partir de electricidad generada por medios renovables. Entonces, lo que estás pensando es aprovechar la energía pues, hidroeléctrica, eólica o fotovoltaica o termosolar o el tipo que sea en todo caso renovable y coger esta electricidad y con ella disociar la molécula de agua para separar el oxígeno del hidrógeno. Entonces, después utilizar este hidrógeno como combustible. Esto, que podría parecer que es lo más natural, de hecho no es como se produce hoy en día la mayoría de hidrógeno que se utiliza en el mundo. Porque el hidrógeno, aunque como vector energético es muy malo, y eso vamos a hablar ahora, es un producto químico fundamental para muchas reacciones químicas. Hay muchísimas sustancias que tienen pues, cierto contenido de hidrógeno. Ya simplemente para empezar, pues el amoníaco que se utiliza para la síntesis del nitrato de amonio, los fertilizantes, ¿no? Entonces, bueno, pues la mayoría de hidrógeno que se utiliza hoy en día para usos químicos se produce de la manera que hoy en día todavía es la más barata, que es típicamente procesando algún tipo de combustible fósil. Mayoritariamente lo que más se usa es el gas natural. El 40 y pico % del hidrógeno que se produce en el mundo se utiliza mediante la reforma del metano, ¿no? Que es una reacción química que te permite extraer el hidrógeno del metano liberando CO2, por cierto, ¿vale? A partir de gas que se extrae de yacimientos, o sea, es gas fósil, ¿no? Entonces, el énfasis en el hidrógeno verde hoy en día no es para su uso en reacciones químicas fundamentalmente también, pero no es para lo que más se está pensando. Se está pensando en utilizar el hidrógeno como un combustible de sustitución en una situación que cada vez tenemos más presente y más cercana, en la cual pues, vamos a dejar de disponer de gasolina, de diésel y demás, ¿no? Entonces, la idea de la utilización del hidrógeno verde es utilizarlo en motores y fundamentalmente, y lo más importante, más que en el caso de los coches, es dirigido a la maquinaria pesada. Porque para la maquinaria pesada no tenemos ninguna alternativa. Para los coches aún se contempla la posibilidad de las baterías, aunque no haya en el planeta suficiente litio para hacer tanto coche, que ese es otro tema. Ni suficiente litio, ni suficiente cobalto, ni suficiente níquel, ni suficiente de los muchos materiales que requiere un coche eléctrico. Entonces el coche eléctrico al final no se puede generalizar ni extender al tamaño de lo que ha sido el motor de combustión interna, ¿no? Pero, en cualquier caso, eso ni siquiera además es técnicamente factible, por ejemplo, para un camión. Un camión, pues la batería ocuparía 2/3 de la carga, haciendo absolutamente absurdo un planteamiento basado en baterías, ¿no? Entonces, para los camiones y el resto de maquinaria pesada, lo que se está planteando es que lleven depósitos de hidrógeno. Pero esto plantea muchísimos inconvenientes. Y el mayor de los inconvenientes que plantea el uso de hidrógeno, y recordemos, el hidrógeno verde o el tipo que sea, no es una fuente de energía, necesitas utilizar energía de otro sitio para producirlo primero, pues el problema fundamental es que es un proceso muy ineficiente. Entonces ya en el propio proceso de electrólisis, en las grandes plantas de electrólisis, las más eficientes que tenemos en el planeta, la pérdida de energía total con respecto a la energía que entra en la planta está alrededor del 50%. Habrá gente que te diga, no, la electrólisis se puede conseguir con eficiencia del 70 o el 80%. Cuando te dicen eso, están hablando solamente de la electricidad que se consume. Pero tienes que contar también que el agua primero hay que calentarla a 80 grados, y eso no te lo cuenta. Esto, por cierto, generalmente se hace con gas natural. Entonces, si tú tienes en cuenta todos los consumos de energía que se necesitan para hacer la separación de la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno, pues como digo, los rendimientos están en torno al 50%. Esto es, pierdes la mitad de la energía que has introducido en la planta
al convertirlo en hidrógeno. El hidrógeno te va a devolver la mitad de lo que pusiste. Pero es que luego este hidrógeno, dependiendo de cómo lo uses, vas a acumular más pérdidas. Y en particular, cuando vas a maquinaria pesada, las pérdidas totales, contando desde el principio, se sitúan alrededor del 90%. Son pérdidas inmensas, porque primero tienes que comprimir este hidrógeno para que tenga suficiente densidad, consume energía. Antes de comprimirlo tienes que refrigerarlo a 40 grados bajo cero, porque si no se calienta demasiado y puede explotar. Consumes energía. Luego tienes, bueno, todas las pérdidas de transformación en el motor, que aunque utilices una célula de combustible de las más eficientes, vas a tener también pérdidas alrededor del 50%. Venga, más pérdidas. Cuando vas computando todas las pérdidas, al final te das cuenta de que, bueno, pues te quedas en la zona de pérdidas de alrededor del 90% respecto a la energía inicial. Este es el gran problema que tiene el hidrógeno, que de hecho, si uno mira el informe del IPCC que salió en abril de este año, del grupo 3, el grupo de mitigación, después de haber revisado toda la literatura existente al respecto, el IPCC dice que la tecnología de hidrógeno no está madura para una implementación masiva. Y es debido a estas cosas, debido a que es muy ineficiente. Y esto, la mayoría de la gente que trabaja en este campo pues lo sabe y lo dice abiertamente. Entonces yo creo que hay un nicho para el uso del hidrógeno verde, pero no es el que en principio se está planteando y mucho menos a nivel de Europa y demás. O sea, es pues para reacciones químicas, tiene un sentido, aunque sea más caro, para producir calor industrial. Hay muchos procesos industriales que necesitan estar mucho calor, por ejemplo, en la fabricación de cerámica, de ladrillos, de cemento. Bueno, pues ahí hay un nicho para el hidrógeno seguramente, pero desde luego vamos para la maquinaria pesada, pues yo creo que ahí no está su hueco. El problema es que si no es hidrógeno verde, no tienes nada. El gran problema es este, es que si se habla con tanta insistencia de hidrógeno verde, es porque realmente ya nos hemos quedado sin alternativas realistas, viables, para poder prescindir de los combustibles fósiles. Entonces, claro, el siguiente paso es decir, bueno, reconocer que no vamos a poder mantener tanta maquinaria pesada, tantos camiones como tenemos hoy en día, y tantos barcos como tenemos hoy en día, y tantos aviones como tenemos hoy en día, y tendremos que alimentar una cantidad mucho menor utilizando, por ejemplo, biocombustibles, que eso es factible. O productos que vienen, yo que sé, el procesamiento de materia orgánica en descomposición, bueno, algunas alternativas que hay. Pero que sea como fuere, el volumen de combustibles que se van a poder producir va a ser muy inferior. Con lo cual tienes que aceptar un decrecimiento radical de todos estos sectores. Y es por eso que nos habla de esto. Es por eso que todavía le seguimos dando vueltas a una cosa tan absurda y tan ridícula como es el uso de hidrógeno como un vector energético para la maquinaria pesada, porque si no es aceptar que el mundo está abocado al decrecimiento. Podemos coger y no aceptarlo. Entonces es lo que está pasando ahora. Como en el mundo está empezando a escasear diésel, un fenómeno que, bueno, que yo vengo siguiendo desde hace 10 años porque era previsible que iba a pasar, porque, bueno, por temas químicos de los distintos hidrocarburos líquidos que se han ido introduciendo, era previsible que lo que primero faltaría y con más agudeza sería el diésel. Pensemos que ahora mismo la producción mundial de petróleo, contando todo tipo de hidrocarburos, convencionales y no convencionales, tocó máximo en el 2018. Pero el problema está en que los petróleos más versátiles, el petróleo convencional, tocó máximo en el año 2005, hace 17 años, que se dice pronto. Entonces es por culpa de eso que el diésel cae más deprisa que el petróleo convencional, el petróleo total, digamos. Entonces el petróleo total ha caído como un 4 o 5%, pero el diésel ha caído un 15%. Y además encima cae más deprisa. Y en este momento falta diésel en muchísimos países. Hay países que están con problemas muy serios de transporte, de producción de alimentos, etcétera, etcétera. Y una buena medida del problema está asociado a la falta de diésel. Y no solo esto, sino que este problema que llevamos oyendo ya más de un año de los problemas de la cadena de suministros, que no llegan metales, cualquiera que trabaja en una fábrica a lo mejor se encuentra que, oye, que no llega aluminio, que no llegan cosas que no tendrían por qué escasear. Y mucho de esto está asociado a los problemas que hay en las minas de muchos países porque falta diésel, porque ya lleva un cierto tiempo faltando diésel. Y ahora pues se está empezando a notar a nivel de muchos países. Entonces, Pakistán, por ejemplo, le queda diésel para un día. Cada día van comprando el diésel del día siguiente y como algún día no se lo vendan, se va a montar la de Dios es Cristo y estamos hablando de un país de 220 millones de habitantes con bombas atómicas. Sri Lanka se quedó con diésel y ha colapsado. Laos está al borde del colapso y tampoco tiene diésel. Tenemos restricciones en Sudáfrica, que es un país productor de carbón, en Nigeria, que exporta petróleo a España, en Argentina, que es un productor de petróleo, en Venezuela, en Bolivia, en México, en un montón de países.
Incluso en los Estados Unidos, en la costa este de los Estados Unidos, está empezando a escasear el diésel. O sea, estamos tomándonos un poco a risa como si esto no nos fuera a afectar cuando cada vez tenemos más cerca. Es verdad que España está mejor, curiosamente, aprovisionada que muchos países, entre otras cosas porque España posee un número anormalmente alto de refinerías en funcionamiento en su propio territorio. Entonces, España es un país que importa petróleo, que además lo tiene muy diversificado, entonces, bueno, pues tiene para jugar, no están todos los huevos puestos a la misma cesta como ha hecho Europa con Rusia, por ejemplo, y además producimos más combustible del que se consume hasta el punto de que exportamos diésel a otros países. Entonces, España está bien aprovisionada, esto es una ventaja, esto es una suerte, ¿no? Pero claro, otros países están teniendo problemas serios. Oye, hace unos días Austria y Croacia se han encontrado que ya no tienen diésel, que hay gasolinas que ya no les envían diésel. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hicieron, en el caso de Austria, tiene una refinería paralizada desde hace meses porque, bueno, pues había unas averías, cuesta mucho dinero, nadie las quiere pagar, no sé qué. Se iban suministrando de diésel desde Rusia porque era más barato y más cómodo y hay. ¿Ahora qué hacemos? Entonces, bueno, pues hay que tomarse este problema muy en serio porque esto al final es lo que está haciendo que no haya muchas alternativas y que además está afectando al comercio internacional, está afectando a muchas de las soluciones que pretendemos implementar, ¿no? Y, como digo, el problema es que si uno acepta que, bueno, pues que esta es la situación y uno acepta que el hidrógeno no es la solución, porque no lo es, pues entonces la única alternativa que hay es el decrecimiento. Y es que nadie quiere hablar de esto, porque si hablas de decrecimiento, estás hablando de que, bueno, de que no se van a poder mantener el crecimiento del PIB, no se van a poder mantener los tipos de interés, va a haber problemas en todo lo que es el capitalismo financiero y bueno, pues el sistema se tambalea y mucha gente no quiere hablar de esto, pero es que si no lo haces, pues lo que te va a pasar es que vas a colapsar. Entonces, al final no nos engañemos, aquí nadie nos está pidiendo nuestra opinión si queremos o no queremos decrecer, no es una opción. Lo que podemos escoger es si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Si lo gobernamos o dejamos que evolucione a su libre albedrío y que sea lo que Dios quiera. Pero vamos, yo creo que viendo lo que está pasando en otros países, más sensato es empezar a decir, bueno, vamos a racionalizar, vamos a racionar, aunque sea una palabra fea, y vamos a racionalizar. Y vamos a pensar bien qué es lo que vamos a hacer a continuación, qué es lo que es esencial y qué es lo que no lo es, y cómo nos reorganizamos de cara, bueno, pues a la situación que inevitablemente va a venir durante los próximos años, que también tengo que decir que es una situación que si se gestionase correctamente, debería evolucionar con lentitud. Lo lógico, lo que yo me esperaba, hay mucha gente que me dice ahora, al final se ha cumplido lo que tú decías, y digo, ¿qué va? Si va mucho más rápido de lo que yo decía. Yo me esperaba un proceso mucho más lento. Porque yo digo, hombre, esto racionalmente, tomando las medidas adecuadas, quizá con cierta inversión de los estados, con ciertos rescates o nacionalizaciones incluso, bueno, este proceso se podía hacer lento, un proceso que durase años, décadas incluso. Pero en vez de esto, estamos dejando que esto vaya a su libre albedrío y realmente pues va mal y va empeorando. Entonces, bueno, pues yo creo que va siendo hora de reaccionar y va siendo hora de decir, bueno, qué medidas vamos a tomar ante los problemas tan graves que se nos vienen encima. Sí. Antonio, tú, ya para finalizar lo que es mi intervención, porque ahora voy a dar paso después a mis dos compañeros, energía nuclear y gas, energía verde. Bueno, en el caso del tema de la taxonomía verde de la Unión Europea, aquí lo que ha habido es un enorme oportunismo, sobre todo de la parte de Francia y Alemania. O sea, Francia tiene un problema muy serio con EDF, que además esto se ha visto ahora con la nacionalización del 16%, perdón, de las acciones que todavía estaban en manos privadas de EDF. EDF heredó la deuda de Areva, que era también una empresa semipública francesa que se dedicaba a la construcción de reactores nucleares y a la gestión del combustible, del combustible nuclear. Y bueno, pues Francia lo que pretendía básicamente es rescatar a EDF, esencialmente dándoles un montón de dinero para construir unas centrales nucleares un poco fantasmagóricas que nunca se iban a construir, pero de momento le vamos inyectando dinero a EDF, que es la principal compañía eléctrica francesa, para que no quebrase. Ahora ya ni por esas, ¿sabes? Ya directamente está francés, pues la ha nacionalizado, la parte que no era nacional, y a partir de ahora, evidentemente, el público francés va a arrojar montones de dinero para mantener, para apuntalar este monstruo enorme, ¿no? Entonces, para Francia era estratégico la consideración de la nuclear como energía verde, porque eso le permite meter dinero en ella sin tener que incumplir las leyes medioambientales de la Unión Europea. Entonces, este es el motivo fundamental.
Y los alemanes, que bueno, que ya entendían las necesidades de los franceses, dicen, vale, de acuerdo, pero entonces el gas también es verde, porque los alemanes dependen mucho del gas. Claro, pensemos que todo esto, estos chalaneos, porque esto al final parece como un zoco, empiezan en enero, antes de la guerra de Ucrania. Ahora que la guerra de Ucrania está en su apogeo, que Francia tiene la mitad de las centrales nucleares paradas por un problema teóricamente de corrosión, que dicen, yo creo que hay dos problemas. Bueno, pues, y que Alemania tiene una situación muy complicada con el suministro de gas, pues todo esto ha quedado un poco como desactualizado. Pero bueno, en todo caso a Francia ya le convenía tener esta estrategia para intentar rescatar EDF, y Alemania yo creo que no sabe muy bien qué va a hacer a partir de ahora. Bueno, ya lo saben, de hecho están reabriendo centrales de carbón y están apostando más fuertemente por el carbón. De hecho, en el paquete de medidas de REPowerEU que se aprobó hace unas semanas, pues ahí se contempla un incremento del uso de carbón en Europa, contradiciendo toda la legislación europea de los 30 años precedentes, lo cual, bueno, pues yo considero que es una desgracia y una tragedia, pero es lo que hay que decir aquí, además demostrando que lo que manda es el negocio y que la preocupación real por el cambio climático era ninguna, ¿no? Entonces, bueno, yo esto hay que verlo desde esta perspectiva de este compadreo, de este intercambio de favores para apuntalar pues dos modelos completamente erróneos de cómo tiene que ser la transición energética, que únicamente están pensando en el mantenimiento del negocio tanto tiempo como se pueda hasta que todo reviente. Muy bien. Querido compañero Luis Aniza, adelante con tu pregunta, cuestión, valoración. Bueno, una vez escuchado al amigo Antonio y además habiendo leído un poco artículos de él y tal, evidentemente, pues se te vienen muchas preguntas a la cabeza, ¿no? Pero desde luego, una de ellas, en dos fundamentalmente, pero voy a empezar por una de ellas porque creo que es de lo más antagónico que se puede dar en una situación a nivel global, ¿no? Y es decir, si la coherencia manda una reducción y una reconversión de lo que es el uso de los combustibles, el uso de la energía, para que podamos, una vez racionalizada, pues usarla adecuadamente, esto va en contra directamente de lo que es el capitalismo, porque el capitalismo no entiende en absoluto de eso, o sea, todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso lo que puede generar es un conflicto a nivel internacional bastante grande, ¿no? O sea, que se me ocurre de que, bueno, de que si se han negado a algo tan evidente como era el cambio climático sistemáticamente durante tantísimo tiempo con respecto a esto, ¿qué previsión ves tú, ¿no? Que estás mucho más metido en el ajo, de cómo va a ser la situación al respecto, cómo puede ser la situación al respecto, porque me figuro a los Estados Unidos y por ponerte un ejemplo del ultracapitalismo, de bueno, esta gente, ¿cómo van con esta gente, con esta forma de pensar y de entender la economía, cómo vamos a ser capaces de reorganizarnos para seguir funcionando? Porque es que el otro camino es el colapso. Pues mira, justamente para mí este me parece que es el problema fundamental. A ver, en principio no cabe esperar que los grandes poderes económicos consideren seriamente la posibilidad de hacer un cambio radical del sistema económico. Pues hasta ahora más, esto es lo que yo siempre me he encontrado, ¿no? Cuando planteas este tipo de cuestiones. Muy curiosamente, digamos, esto lo he hablado a muchos niveles en diversas instancias, ¿no? Entonces, muy curiosamente, cuando planteas esto a determinadas personas, colocadas en determinados puestos, digamos, dentro de lo que es el mundo económico, generalmente este posicionamiento lo consideran un posicionamiento de carácter ideológico. Y yo les digo, no, esto no es de carácter ideológico, es de carácter lógico. Es que esto simplemente es así, esto no es culpa mía. Quiero decir, es que además no es que yo quiera una cosa o quiera la otra, te estoy diciendo lo que hay. Y además, refútame lo que hay. Yo tengo un planteamiento que es de un científico de ciencias naturales, empíricas, y yo digo, bueno, a ver, aquí están los datos. Si tú crees que esto no es así, pues demuéstrame dónde estoy equivocado. A lo mejor estoy equivocado, que no pasa nada, que yo estoy dispuesto a aceptar cualquier argumento si me lo validas, ¿no? Entonces, hay una incapacidad total y absoluta
Y yo creo que esta incapacidad total y absoluta es lo que nos está llevando a una situación cada vez más caótica y, lo que es peor, a una situación cada vez más impredecible. Lo que está haciendo en general en el mundo es que yo, os lo digo en serio, yo que voy siguiendo la situación de una gran infinidad de países, que además es muy curioso porque en España no se informa de esto, pero yo mi vía de información habitual es a través de grandes grupos de noticias, agencias de noticias internacionales, Reuters, Bloomberg, ya está, o sea, no voy mucho más allá. Y vas viendo lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, a mí lo que me preocupa es que todos están llegando a una situación de caos que en cualquier momento se puede producir un colapso, se puede producir un derrumbe generalizado, porque somos mucho más vulnerables, en particular en Europa, de lo que nos creemos. Dependemos de muchos insumos, de muchas cosas que vienen de otros países. Pero nuestras élites económicas se niegan a aceptar que esto es así, porque si lo aceptasen, tendrían que aceptar que es el fin del capitalismo. Y el fin del capitalismo es un tabú. Esto es una cosa que no se puede hablar, esto yo digo muchas veces, ¿no? Que al final el problema es que todos sabemos que, y esto es una cosa curiosa porque no es que te hagan un adoctrinamiento específico, pero te lo hacen inespecífico, es ambiental, por así decirlo, ¿no? Y todos sabemos que criticar el capitalismo es de mal tono, que es una cosa obscena, ¿no? Te dices, es que, claro, es que el capitalismo... Un poquito de crítica vale. Pero si pasas a un cierto punto ya eres un radical y ya eres una persona pues no integrada, un antisistema... No, si es que no... Si no es eso, si yo lo que te estoy diciendo es que esto simplemente no funciona y que además no solo eso, sino que ellos solitos se está yendo al carajo y que hay que intentar pararlo porque es que nos arrastra a todos con ello, ¿no? Entonces, no hay manera y es muy curioso porque, como digo, pues he tenido contactos con muchas personas y hay algunos que están en el umbral de la epifanía, pero tiene esa barrera cultural que no pueden atravesar y entonces se quedan ahí bloqueados. Entonces esto es como un ordenador viejo que se está reiniciando todo el rato, no vuelven y vuelven y no son capaces de progresar. Y luego están los que directamente se niegan a pensar en ello y que básicamente lo que buscan es descalificarte, ¿no? Que esto bueno, pues pasa muy a menudo. Tengo que decir que en general lo que sí que estoy observando en los últimos tiempos es que hay una actitud bastante diferente entre en el mundo económico, entre la gente que viene del mundo productivo, los que producen cosas reales que se tocan, y la gente que está en el mundo financiero. La gente que está en el mundo productivo está buscando soluciones, está buscando salidas, entre otras cosas porque además están siendo gravemente afectados por los problemas que hay, por ejemplo, con los suministros. Entonces, la gente que fabrica cosas, pues encuentra que no puede fabricar cosas. Entonces, están más receptivos y están realmente intentando buscar una solución y están incluso planteándose a su manera una economía postcapitalista. Entonces, para mí, realmente donde está el escollo insalvable es en el mundo financiero, porque no hay ningún futuro decrecentista para el mundo financiero. Y ellos lo saben, ¿eh? Entonces, pues ahí es donde va a estar la gran batalla al final. Muy bien. Julián, adelante. Bueno, a mí me parece esta charla interesantísima, lo que ha contado Antonio, y de una complejidad que, bueno, que uno ante una temática de este tipo tiene que ser muy humilde, darse cuenta de que realmente pues bueno, se necesita mucha información y estar muy preparado para poder dar soluciones alternativas. Yo lo que veo, Antonio, es que efectivamente tú has planteado el problema como un problema global, geopolítico, y la causa última de la situación en la que estamos es una causa geopolítica, es decir, los bloques que actualmente contaminan, más consumen, curiosamente, están regidos, aparte del nuestro occidental, por sistemas que son totalmente autoritarios. Por desgracia, el mercado siempre es necesario. Es decir, yo entiendo bien lo que tú dices, Antonio, de que el capitalismo salvaje, este modelo de capitalismo está llamado a fracasar. Pero, por desgracia, las alternativas que se han dado es la alternativa del economato. Y hemos visto que han fracasado en todos los bloques, en los países comunistas antiguamente. Actualmente estas iniciativas se están llevando a cabo también en algunos países de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál sería ese modelo? Ese modelo que respetara el mercado, porque el mercado es necesario a lo largo de la historia. Curiosamente, los pueblos que han ido avanzando más son aquellos pueblos que no han estado en contra del mercado, ¿eh? Y es que hablamos del mercado como si fuera una cosa negativa. Cuestión distinta es este modelo económico capitalista, digamos, excesivamente explotador, que no tiene una visión del futuro, que lo único que piensa es en el mañana, no en el pasado mañana.
Y bueno, ¿qué soluciones habría según esto, Antonio? ¿Cuál sería ese sistema que fuera respetuoso con el medio ambiente, que no creara como alternativa el economato y que fuera un sistema racional sin una intervención del Estado? Porque entonces eso acabaría con el modelo que tenemos actualmente occidental de libertades, ¿no? De entender que la democracia es de los sistemas políticos que mejor ha funcionado o que mejor funcionan en el mundo, ¿no? No sé si... Sí, porque todas estas cuestiones también las hemos discutido muchas veces. Hay una cuestión que es bastante importante comprender. Cuando uno mira la definición de capitalismo en cualquier libro, pues se suele caracterizar el capitalismo como un sistema de propiedad privada con libre mercado, pero nada de eso es característico del capitalismo. Es decir, existieron otros sistemas económicos anteriores en los que también había propiedad privada y también había mercado, y además, evidentemente, un mercado realmente eficiente es un buen sistema de redistribución o de distribución de recursos. Entonces, lo que caracteriza, de hecho, es lo que complica la situación con el capitalismo, no es ni el libre mercado, ni la propiedad privada, ni la propiedad privada de los medios de producción, ni nada de todo eso. Que uno, por razones ideológicas, puede preferir sistemas pues, más comunitarios, no sé qué, pero eso es una cuestión ideológica. Y a mí las cuestiones ideológicas, sinceramente, pues no me interesan porque son opinables, son discutibles y cada uno puede tener sus preferencias. El verdadero problema del capitalismo está en lo que tú dices de esto del capitalismo salvaje, que es la cuestión del crecimiento. Es decir, el problema del capitalismo está, que es lo que realmente lo caracteriza, está en el hecho de que el capital, por el mero hecho de existir, tiene derecho a una tasa de ganancia, una tasa de reproducción. Con esta tasa de reproducción, que básicamente es el fundamento de interés compuesto, que no olvidemos que hasta el siglo XVIII la Iglesia Católica condenaba el interés y lo consideraba usura, ¿no? Era el pecado de usura, ¿no? Pues ahí es donde está el problema, ¿no? Eso no quiere decir que no tenga que haber un sistema financiero, pero no puede ser un sistema financiero inflacionario. ¿Por qué? Pues porque el planeta es finito. Entonces, lo que se infla no es compatible con algo que es finito. Entonces, ahí está la verdadera dificultad. Existen muchísimos estudios, muchísimas escuelas económicas, bueno, muchísimas, unas cuantas, que justamente trabajan en torno a estas ideas. A la idea de no tener, digamos, un sistema económico que se salga de los límites que marcan los límites geofísicos del planeta. Y en particular, por ejemplo, en España, tenemos varios economistas muy buenos de la Escuela de la Economía Ecológica, que fundó pues, en los años 60-70 pues, Nicolau Georgescu-Roegen, ¿no? El hecho de incorporar el hecho termodinámico y tal, y todos los principios, digamos, de autocontención, de considerar los límites planetarios y demás, no tiene nada que ver con el tema de ni la propiedad privada ni del mercado. El mercado, en el fondo, es un sistema de asignación de recursos. Entonces, el problema no está ahí. El mercado per se no es inflacionario, ¿vale? Entonces, como digo, todas esas son más cuestiones de carácter ideológico. Entonces, bueno, pues tenemos todo lo que es la economía ecológica, tenemos todo lo que tiene que ver con la economía de estado estacionario, y luego hay variantes, bueno, un poco más de gusto de cada persona, algunas más sociales, otras menos, la economía del bien común, la economía del don, la economía basada en recursos, existen, bueno, diversas aproximaciones un poco a lo mismo, ¿no? Que es la idea de mantener el sistema económico dentro de los límites. Y yo diría que, por ejemplo, sobre todo lo que son las escuelas más estructuradas desde el punto de vista académico, que es pues eso, la economía ecológica y la economía de estado estacionario, existe bastante trabajo, incluso experiencias que se han hecho, que muestran que son funcionales. A ver, no nos entendamos, no nos engañemos. Quiero decir, al final, para que sabes si una cosa funciona o no, hay que testarlo en la práctica, ¿no? Todo, en la hoja de diseño, en la mesa de diseño, todo funciona perfectamente. Cuando bajas el mundo real, pues tienes que empezar a ajustar las cosas y necesitas un cierto tiempo y una curva de aprendizaje. Y entonces, bueno, pues muchas de estas cosas necesitan rodaje, ¿no? Pero bueno, yo digo, hay cosas que ya se han probado, que ya se han rodado. Y bueno, en todo caso, como digo, no tiene nada que ver con el tema de un sistema de libre mercado o un sistema de propiedad privada. Incidentalmente, y sobre esto yo también he escrito muchas veces, no tenemos que olvidar que los sistemas comunistas que hemos conocido en el mundo eran sistemas también orientados a la producción y eran también inflacionarios por motivos diferentes y también abocados al colapso. O sea, que bueno, realmente... el sistema chino, los chinos actualmente son el bloque que más contamina ahora mismo en el mundo. Sí, pero China es que es muy curioso porque China, que es una economía completamente planificada, ha encajado perfectamente dentro del modelo, digamos, capitalista, porque el capitalismo, cuando llega a ciertos extremos de inflación, pues también necesita planificación. Por ejemplo, uno mira las compañías automovilísticas y hacen planificaciones a 20 años vista y dices, es que estos son, camarada, estos son 4 planes quinquenales. O sea, entonces, al final existe una cierta sintonía. Yo creo que todos los sistemas inflacionarios acaban convergiendo un poco hacia lo mismo, una necesidad de planificación, porque además es eso, es que si no el problema es que la inversión es imposible
pero es que al final es esto, chocamos contra los límites planetarios. Entonces, fíjate por dónde yo creo que la clave de todo en realidad está en reducir los sistemas y las interacciones a un nivel mucho más humano, un nivel mucho más regional, un poco lo que había hace 50 años, no te voy a decir, hace 50 años, ¿no? Las cosas funcionaban de una manera muchísimo más lógica y de una manera muchísimo más armónica, tenía una escala más humana. Yo creo que nosotros, todos los que tenemos una cierta edad, hemos visto que en un momento dado se rompió algo, ¿no? No sabemos muy bien, pero hay un momento en nuestras vidas que algo se torció mucho, ¿no? Cuando se dio esta primacía del beneficio por encima de cualquier otra consideración, incluso porque yo que sé, antes se hablaba mucho, ¿no? de la función social de las empresas, ¿no? Entonces, ¿cuál es al final pues el fin social, ¿no? Entonces, y era importante. Y las empresas no eran solamente los beneficios que generaban, sino pues un beneficio más intangible que generaba una ayuda social allí donde se sentaba, ¿no? Y era importante que la empresa era aceptada, reconocida. Bueno, pues hay un momento en el que empezamos con toda esta locura de la deslocalización, la financiarización, la inflación al final, o sea, esta idea de ir creciendo hasta el infinito y más allá, que es cuando se rompe todo. Yo creo que, desde una manera muy burda, todo se fue a la mierda cuando empezamos a llevarnos las fábricas a China. Porque yo creo que es un poco esto. Es el tema de vamos a llevar la economía de escala hasta unos extremos absolutamente absurdos, inhumanos, porque sobraba energía y porque la idea era llevar todo a unos límites inflacionarios imposibles. Y ahora pues estamos pagando las consecuencias. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que volver es otra vez pues, a la fábrica de proximidad, integrar en su tejido económico, al comercio de proximidad, a este tipo de cosas que funcionaban, que con sus problemas y sus limitaciones. Pero es posible entonces, Antonio, Julián, Julián, perdón, pero ya estamos fuera de tiempo. Seguiríamos hablando con Antonio toda la tarde. Antonio Turiel, muchísimas gracias. Tenemos que dejarlo aquí. Ya no hemos pasado de los 45 minutos. Lo que pasa es que es fácil pasarse cuando el tema es tan interesante y nos afecta y nos va a afectar tantísimo. Antonio Turiel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Queridos compañeros, hasta la próxima entrega de Querer Vivir. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta otra. Chao.